Saludos, continuando con nuestro mini curso de programación, el día de hoy vamos a mostrar una opción para las personas que no tienen la oportunidad de instalar alguna app en su dispositivo, ya sea por cuestiones de espacio, porque pues no son compatibles las apps con sus dispositivos, porque ya sea que son muy antiguos o no tienen suficiente memoria. Bueno, hay una versión en línea que también me gusta mucho y este es un Doodle que salió hace un par de años en Google. El Doodle fue para celebrar los 50 años de la programación para niños y bueno, lo ponen así en el buscador de Google, lo abren y es un minijuego que tiene algunos niveles, no tiene tantos niveles como los juegos que hemos estado viendo anteriormente, pero les va a ayudar a que tengan algunas bases de programación y este pues no se instala, únicamente se ejecuta. Es una versión en línea, obviamente requieren pues conexión a internet, pero vamos, los controles son muy similares a los que hemos visto en los otros minijuegos. Por ejemplo, aquí el objetivo de este conejo es comerse las zanahorias que tenemos aquí de frente. Y para utilizarlo, pues me da unos controles. Los controles, pues obviamente los vamos a encontrar en esta región. Y tenemos que ponerlos aquí para que el conejo siga las instrucciones que le estamos dando. En este caso, pues tenemos que poner que avance dos veces adelante, ejecutamos play y el conejo pues obviamente va a hacer la acción que le hemos estado indicando. Una vez de que terminamos este nivel se nos van a ir presentando otros niveles donde nosotros podemos implementar tanto las enseñanzas de secuenciación como las enseñanzas de loops o bucles. Ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se aplicaría la secuenciación. Tiene que dar dos pasos hacia adelante, dar un giro a la derecha y nuevamente otros dos pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen unas pequeñas instrucciones que, pues básicamente explican un poco el funcionamiento del juego. De tal manera que serían una, dos, damos un giro, en este caso sería giro a la derecha, y nuevamente dos veces hacia adelante. Cabe mencionar que si hacemos mal la secuenciación, pues el conejo no se va a comer todas las zanahorias. En este caso, pues vamos a ver que la secuenciación, al igual que en los otros programas, se va leyendo de izquierda a derecha. Y una vez que logramos el objetivo, pues pasamos al siguiente nivel. Este minijuego es muy interesante. Si pueden sentarse con los niños, les llama mucho la atención, sobre todo que es un conejito, la música, los colores. Eso les llama mucho la atención. De hecho, yo cuando le empecé a enseñar programación a mi hijo, este fue uno de los primeros minijuegos que yo utilicé para posteriormente dedicarme a investigar y encontrar los otros programas que ya les he mencionado. En este caso, vamos a ver cómo sería la implementación de bucles, pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Si este video ha sido de tu agrado, te pido por favor que me des manito arriba y lo compartas con las personas que tú consideres que les pueda servir la información. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Subimos nuevos videos cada semana. Hasta un próximo video.